Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Y a esta hora, 6:31 de la mañana, tenemos en los micrófonos de Antioquia Amanece al diputado del departamento de Antioquia, Partido Conservador, Juan Esteban Villegas. Diputado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luisa Fernanda. Un cordial saludo para usted y todo su equipo de trabajo y la distinguida audiencia. ¿Cómo avanza el trabajo de control político en la Asamblea Departamental de Antioquia? Pues ya habíamos hablado de la aprobación del plan de desarrollo, que es la hoja de ruta y de navegación del gobernador Andrés Julián Rendón y de los diferentes mandatarios en los diferentes municipios del departamento de Antioquia. Pero, ¿qué hay de fortaleza precisamente en ese plan? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Luisa Fernanda, pues como usted bien lo plantea, ya hay una hoja de ruta para este cuatrienio. Es un plan de desarrollo que denota un gran alcance en metas físicas y en metas financieras. En metas financieras, pues queda el plan finalmente aforado en 28,1 billones de pesos. De ellos corresponden a recursos propios 16,65 billones y a fuentes alternativas 11,45. Estas fuentes alternativas son un gran reto, un gran desafío por su magnitud y de ahí la importancia de no perder tiempo, sino darle celeridad ya a la fase de ejecución, a la gestión en búsqueda de recursos, así como también a la materialización de programas y proyectos. Y en metas físicas, pues tenemos unos temas también de largo alcance. Pues el primero, obviamente, tratar de construir en el cuatrienio 50,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos, 20,000 titulaciones. En materia de vías, por primera vez se traza una meta que nunca ha sido materializada, la mitad de la meta que nos trazamos de pavimentar 1,040 kilómetros de la red vial secundaria. No olvidemos que todavía Antioquia tiene menos del 50% de su red vial sin pavimentar y al lugar avanzar en ese propósito para darle conectividad y competitividad al departamento. También es de conocimiento de la opinión pública pues la propuesta de atenuar o disminuir los índices de inseguridad alimentaria de manera severa que hoy aqueja o que hoy afecta a cerca de 534,000 antioqueños y antioqueñas, entre niños de primera infancia, entre escolares y adultos mayores. Entonces allí también se escala una meta de gran alcance, muy social, muy importante. Y desde luego tenemos otros desafíos como lo relacionado con infraestructura educativa, tratar de intervenir 3,414 sedes educativas, llevarles conectividad a internet para obviamente traer esa ruralidad de Antioquia al siglo XXI. Igualmente que aunque es un tema poco visible, es muy útil para la autonomía fiscal. La asamblea por solicitud del gobernador pues aprobamos llevar a cofinanciar o casi que a financiar la actualización de los catastros municipales con una cuantía de recursos propios que entrega el departamento sobre 175,000 millones de pesos. Entonces tenemos allí unos focos en el plan de desarrollo, unos temas que se consignan muy en la línea 2 y 3, donde de alguna manera reposa allí el 86,61% de la inversión de este plan de desarrollo. Y lo que corresponde ya, Luisa, es actualizar planes de acción, que es un instrumento de planificación para lo que resta del 2024 y con mayor fuerza lo atinente, lo referente a los años 25, 26 y 27. 6 de la mañana con 35 minutos. Él es Juan Esteban Villegas, diputado del departamento de Antioquia. Lo que voy a decir lo digo sin comprometer a nadie. Ayer en el recinto de la Asamblea Departamental vi al señor Elejalde, el gerente del metro, y yo, uy, se bajó de Marte, porque ese señor gerenciando y como persona, vea, estrato 20,000.
Es más, a ver, si nuestro compañero Carlos Ramírez come marrano, yo como cerdo y él come porcino, ¿cierto? Más o menos es la relación. Pero dentro de lo profesional, ¿usted qué tiene para advertir y qué conclusiones saca de lo que este señor expuso en torno a la actualidad del Metro de Medellín, pues el sistema de transporte más importante de Colombia? Elkin, pues lo primero es, y así lo planteé ayer en mi intervención, necesitamos una mayor cercanía de la Asamblea con la empresa Metro de Medellín o Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana, ya por su alcance, porque no obstante el departamento de allí su participación accionaria del 50%, es claro que históricamente no ha habido una comunicación en doble vía, fluida, permanente frente a el devenir o el acontecer de la empresa Metro de Medellín. Y por eso la primera reflexión ayer fue aprovechar hoy la coincidencia política de un hombre como Federico Gutiérrez, de un gobernador como Andrés Julián Rendón, donde hay una identidad y una apuesta de trabajo en equipo, propósito que acompañamos tanto el Consejo del Distrito como la Asamblea de Antioquia, y por eso este momento nos debe permitir, entre otras acciones, tener mucha cercanía con el devenir del Metro de Medellín, el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Queda allí, como ha sucedido históricamente, unos grandes retos porque la deuda del metro en sus estados financieros pues no le ha permitido, como todos quisiéramos, estamos en ese camino, pues una situación financiera holgada, robusta, de crecer en inversión. El año pasado el metro movió 312 millones de usuarios. Eso denota el gran impacto social de un sistema de transporte como el metro, y por fortuna hubo una serie de medidas legales como la suspensión de la deuda del metro, como unos subsidios desde el presupuesto nacional para atenuar el efecto pospandemia, que redujo ostensiblemente la cantidad de usuarios a movilizar a través de los sistemas de transporte masivo del país. Le pedimos al doctor Elejalde que nos compartiera los estados financieros de los últimos 3 años para poder apersonarnos con mayor profundidad a esa situación financiera del metro, que no ha sido siempre la mejor, siempre ha tenido una situación deficitaria, pues por la deuda y obviamente por esas regulaciones nacionales, y porque en general en el país los sistemas de transportes masivos normalmente no logran rápidamente puntos de equilibrio, sino que siempre se trabaja ahí con un déficit que poco a poco se va administrando. Entonces, hay unas grandes expectativas, no solamente con la ampliación en la capacidad de respuesta, en la capacidad del metro, con la compra de unos trenes, con sus vagones, etcétera, sino que hay una apuesta regional, regional, departamental y nacional de rescatar el sistema ferroviario como un método alternativo de transporte bajo el enfoque intermodal, es decir, no solamente vías o carreteras, sino el sistema férreo, el sistema aéreo, el sistema marítimo, fluvial, toda esa intermodalidad de transporte que permita mayor eficiencia operativa y que permita mayor crecimiento y desarrollo social y económico para las comunidades. Entonces, fue, digámoslo así, un reencuentro que esperamos se mantenga, que la Asamblea, me incluyo, tengamos ese interés también cierto de estar más cerca de las directivas y del Metro de Medellín, para nada distinto de acompañar, como hay que acompañar una serie de decisiones que permita que este sistema de transporte se expanda y desde luego genera unos efectos importantes, no solamente desde lo social, sino también desde lo ambiental, desde desatar economías, porque a lo largo de la línea del metro pues también hay unas dinámicas de urbanismo, de equipamientos, de comercio, etcétera, y finalmente pues ganaremos todos si todos empeñamos nuestros esfuerzos para aunar soluciones a los problemas que nos faltan y que no le faltan tampoco al Metro de Medellín.
Diputado, quiero preguntarle, cambiando de tema, pues, ¿cuál es la posición que tiene la Asamblea? Porque, pues, poco o nada se ha visto el respaldo, el acompañamiento, sea de un lado o del otro, frente a esa indisposición que tienen los funcionarios de la gobernación de Antioquia frente a ese fondo de vivienda, lo que pretende hacer la gobernación de Andrés Julián Rendón. Si bien, pues, están en su mayoría en coalición en la Asamblea Departamental de Antioquia, ¿qué piensan de lo que están denunciando los mismos funcionarios? Bueno, Juan Pablo, pues lo primero es entender pues ahí la preocupación de los empleados y trabajadores, pero más que eso, necesitamos que no lo tenemos todavía de manera pues escrita, concreta, pues conocer cuál es el alcance de la propuesta que tiene el señor gobernador, distinto al comentario que él hizo ante la plenaria de la asamblea, distintos comentarios de varios temas, y tocó lo atinente al fondo de la vivienda, que es un fondo que acumula hoy cuantías muy significativas de 40, 50 mil millones, etcétera, lo que no sucedía pues hace muchos años, y son recursos muy sustanciales, muy importantes, que tienen obviamente una destinación específica, una finalidad, y es llevarle vivienda digna a los empleados y trabajadores del departamento. Entonces, frente a esta manifestación de los trabajadores del día anterior, pues lo que hemos querido algunos diputados, como debe ser, es conocer de manera muy concreta, muy desarrollada, cuál es la propuesta que tiene el señor gobernador desde el punto de vista de un ejercicio financiero y social. Entonces, hoy es muy especulativo salir uno a decir, como entiende uno, pues muchos lo hacen, pero pues en el caso personal pues no lo haría hasta tanto de tener un documento y no consultar, como vamos a consultar de manera más amplia y generosa qué busca el señor gobernador, porque él de todas maneras es un economista, es un hombre que conoce mucho esas dinámicas financieras, buscando, como todos queremos buscar, que ese fondo de la vivienda sea un brazo financiero mucho más potente para llevar ese beneficio que han logrado históricamente muchos empleados y trabajadores, y que esperamos sigan logrando los que faltan para que tengan bienestar y calidad de vida con algo tan importante como es su vivienda. Entonces, en ese camino se advierte hoy pues alguna preocupación. Entonces, lo que vamos a buscar desde la mesa directiva de la Asamblea es empezar a estudiar, leer, conocer, para no de pronto dar ahí declaraciones bajo un desconocimiento de qué se trata. Estos temas financieros hay que saberlos desarrollar, porque son temas un poco áridos, son temas complejos, por lo que hay que denotar en ellos es cuál es el propósito y cuál es la finalidad, y con base en ese propósito y una finalidad, pues obviamente ya conceptuar si la propuesta creemos es importante o si por el contrario va a generar más dificultades que aciertos. Diputado, quiero preguntar un tema que hemos tratado aquí en Antioquia Amanece y que ocupa las agendas hoy de la gobernación de Antioquia, sobre todo lo que tiene que ver con los funcionarios y empleados, como lo venimos hablando, y es el fondo de vivienda. Preocupados están sindicatos, funcionarios, precisamente, pues por esta situación que al parecer, pues la gobernación de Antioquia quiere acabar con ese fondo de vivienda que beneficia a los empleados y funcionarios para tener su vivienda nueva y propia en el departamento de Antioquia. ¿Qué sabe usted, que es tan conocedor y tan estudioso de los números? Porque se habla de que se va a capitalizar el IDEA y que por tal motivo, pues algunos recursos fueron enviados al instituto del Fondo de Vivienda y que por eso está preocupante la situación para este fondo. ¿Qué sabe usted de esos recursos? Mi querida Luisa, como lo planteé hace unos minutos, lo que conocemos es una información de carácter muy general. Lo expuso el señor gobernador ahí en plenaria, en una relatoría que hizo de varios temas de los cuales debe ocuparse la gobernación, y tocó lo referente al fondo de la vivienda, que como lo planteé ahora, pues viene ahí acumulando unos recursos muy importantes, ya del orden de los 50 mil millones o más, y lo que él plantea de manera muy general es apalancar
ese capital con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, etcétera, pero buscando el mismo objetivo, y el objetivo es llevarle vivienda a los empleados y trabajadores del departamento de Antioquia. Entonces, lo que hemos querido algunos diputados a raíz de las preocupaciones es escalar a un nivel superior la información, buscando que la misma sea de alguna manera complementada, sea ampliada, y con base en esa información ampliada, complementada, pues hacer un estudio como hay que hacerlo, por lo que plantea usted, Luisa, porque estos temas financieros son temas que hay que procesarlos de manera adecuada, hay que mirar qué se busca con esos ejercicios financieros, porque lo que hemos entendido es que lo que se busca es un fondo pues más dinámico, de mayor alcance, que se apalanque en otras entidades. Pues hablo del Fondo Nacional del Ahorro porque es una entidad hoy muy reconocida a nivel nacional, pero lo que hay que buscar es cuál es la operación financiera que se busca, qué es lo que se quiere llevar, qué es lo que se quiere estructurar con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro u otras entidades. Entonces, lo que hemos querido, y vamos a hablar de los diputados de manera pues tranquila, pero obviamente muy responsable y muy atendiendo las inquietudes de diversa índole, es auscultar un poco más de qué se trata, qué se busca, y mirar la bondad o no de esta propuesta. Pero acabar como acabar pues el fondo, nunca hemos escuchado. Entonces, porque es un fondo con destinación específica, es creado mediante ordenanza, es regulado, ha tenido un sinnúmero de modificaciones a través de distintas ordenanzas. Entonces es bien importante, sin desconocer la preocupación de los que les asiste legítimamente al empleo y trabajadores, vamos a desarrollar y a preguntar de qué se trata, y socializaremos, complementaremos, haremos debate, haremos análisis a esta propuesta para tranquilidad de todos. Finalmente, usted, pues por su experiencia y experticia dentro de los temas del departamento y en la parte numérica, es un hombre muy fuerte. Incluso ahora advertía que en los próximos días voy a hacer un video donde, recogiendo información desde la Asamblea sobre la actuación de los diputados, sobre todo mucho de los nuevos. Usted es un hombre que genera respeto en la Asamblea. Ayer, haciendo un paneo con diputados y demás, decían: no, yo me quito el sombrero. La mayoría decían con don Juan Esteban Villegas por la seriedad, por la forma como trata los debates. Y con este introito y hasta cepillo que le estoy dando, le quiero preguntar si la experiencia suya de gobiernos anteriores indican que los primeros meses son así dentro de un gobierno, como lo que está pasando actualmente con Andrés Julián Rendón, y que entonces, si no se da un plan de desarrollo, las acciones son pocas o mínimas dentro de un departamento, como han sido en estos primeros 5 meses, o cómo lo analiza usted. Elkin, pues históricamente los gobiernos, y sobre todo cuando hay gobiernos que no son de continuidad, en ese primer semestre del primer año de gobierno, normalmente se desacelera la inversión, la ejecución presupuestal, por varias razones. Pues la primera es porque quedan una serie de compromisos en marcha, en ejecución, quedan programas y proyectos que vienen del anterior gobierno bajo la figura o de vigencias futuras o de reservas presupuestales, que aunque son figuras excepcionales, todo gobierno, la mayoría de los gobiernos las dejan. Pues en el caso del doctor Aníbal, a 31 de diciembre del año 2023 quedaron reservas presupuestales porque es por cerca de 210.000 millones de pesos. Quedaron recursos del balance por 1.015.000 millones. Entonces, cuando usted suma esas dos cuantías sin mirar el presupuesto inicial del 2024, ya tiene allí unos grandes desafíos y unos grandes retos, o lo que yo llamo un presupuesto paralelo complementario inicial del 2024, y le corresponde al nuevo gobierno pues ocuparse de la ejecución de las reservas, ocuparse de incorporar recursos del balance y ordenar obviamente el presupuesto de la vigencia fiscal, en este caso la vigencia fiscal 2024. Súmale entonces que como no fue un gobierno de continuidad, pues con mayor razón hay que mirar a qué hay que darle curso jurídicamente hablando, en qué no hay coincidencias
por obvias razones. Súmele que este gobierno, como lo hizo el gobierno del doctor Aníbal también en el año 2020, tiene interés en una reestructuración o reorganización administrativa. Entonces, hechos de alguna manera pues van generando, es entendible que hay una especie de desaceleración, y por eso, como lo dije hace unos minutos, pues ya aprobado el plan de desarrollo, ya lo que corresponde es ajustar planes de acción, porque los planes de acción del primer semestre recogen mucho la continuidad, porque así lo han planteado las Cortes y la legislación de que el plan de desarrollo del primer semestre, algo con lo que yo nunca pues he estado muy de acuerdo, pero obviamente hay que honrar la Constitución y la ley, pues prácticamente es lo que se hereda el anterior gobierno, y solo a partir de la semana pasada que aprobamos el plan de desarrollo 2024-2027, pues entra en toda su fortaleza lo que propuso el señor gobernador Andrés Muñoz Rendón pues al pueblo antioqueño, y lo que aprobamos finalmente con la participación pues de sectores, actores sociales, etcétera, en este nuevo plan de desarrollo. Entonces, normalmente pasa en los municipios más pequeños, pasa pues en todas las instancias públicas, que este primer semestre que está terminando se desacelera mucho la inversión y muchas veces el quehacer administrativo, y por eso lo que corresponde ya es mucha celeridad en este segundo semestre, y desde luego ni se diga los años siguientes para poder materializar programas y proyectos aprobados finalmente del plan de desarrollo. Ahí está la información con el diputado conservador, él es Juan Esteban Villegas, estuvo en los micrófonos de Antioquia Amanece. Diputado, gracias y un feliz día. Igualmente, un gran abrazo y muchas gracias a usted, Luisa, Juan Pablo y toda la distinguida audiencia. Un buen día.